Buenas noches. Uy, sí, está bella esa mochila, pero todavía le falta. Todavía le falta. Esta parejita. Sí, está bonita. ¿Cómo van, chicos? Yo ya hice vueltas 50, 51, 52, 53, 54. Vamos a hacer las 54 y las 55. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? Vueltas 50, 51, 52, 53, 54. Esta es la 55 y después de esta ya siguen los pasadores. Nada más. Nada diferente. Y se me está acabando este hilo color hueso, así que voy a aprovechar. Y en esta clase el día de hoy hacemos cambio de color. Cambio de color no. Si se acaba un hilo, ¿cómo volver a poner el hilo? Que es muy sencillo, pero sí tengo compañeros que me lo han estado preguntando que qué pasa si se me acaba el hilo, ¿cómo hago para agregar un nuevo hilo? Entonces está fácil, está sencillo. Hoy aprovecho y se los enseño porque este color ya se está terminando. Miren, queda muy poquito. Entonces aprovecho con este que se está terminando para enseñarles cómo se hace. Y estoy en la vuelta 55. Recuerdan que estas no eran sino 52 vueltas, pero yo le hice 3 más para crecerla un poco y siento que aún así está bajita. Pero no le puedo hacer más vueltas. No me puedo quedar ahí haciéndole vueltas y vueltas. Porque es que sí, muchachas, queda grande, bonita, pero tampoco es que la gente le gustan las mochilas exageradamente grandes. Sí que queda un buen tamaño, pero no tan grandes. A ver, coloco para... Hola, llegó por acá Geraldine, Rosa de Lima, buenas noches, María, bienvenida, Olga Muñoz, buenas noches, bienvenidas chicas, ¿cómo están? Señora Olga, bienvenida, Geraldine, buenas noches, bienvenida niña Geraldine. Y por acá, totalmente café, ¿sí ve que este hilo ya prácticamente se acabó? Entonces estoy aprovechando para enseñarles. Yo no he quitado ningún hilo, aunque el salmón ya pues no se va a utilizar más porque no alcanzamos a sacar otro diseño. Igual no voy a quitar ningún hilo, muchachas. Nada, lo dejo ahí. Y simplemente en este va totalmente café, pues hago totalmente café. Señora Rosalba, buenas noches. Maritza, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Compartan, chicos, a WhatsApp, a Facebook, los grupos de Facebook, compartan, que todos sepan que ya estamos en la clase porque voy a enseñarles a meter el hilo cuando se termina, cómo meter el nuevo hilo, que no hay que hacer nudos, por el amor de Dios, no hay que hacer nudos, que la parte que todos creen que hay que hacer nudos y no, no hay que hacer nudos. Rosemary, buenas noches, bienvenida señora Rosalba Chaus, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenida. Sí, muchachos, acá terminando, porque vamos. Me estaban diciendo que la termine totalmente color negro, muchachas. Es que queda más linda, creo yo, que con el color claro que con el negro. Pero no pasa nada, chicas. Se puede terminar tanto con el color claro como con el color negro. Miren acá. Ya va a llegar al gancho. Vuelta 50. Esperen, es que yo tengo que mirar mi hoja. Mi hoja termina en la vuelta 50. 50, 51,
52. Sí, hice 55, es vuelta 50, 51, 52, 53, 54. Esta es la vuelta 55. Sí, muchachos, para que me quedara un poquito más alta, le hice 3 vueltas más, pero que haya subido mucho, no subió mucho. Sí, yo sí quería que quedara un poquito más alta, pero no, no es que haya quedado con una diferencia, no. Y acá se acabó, fue este hilo clarito. Café. Esperen, muchachos, porque acá se ve un poquito el salmón y como no lo voy a usar más, entonces no puedo dejar que se vea porque pues tras de que no lo estoy usando y empieza a notarse Luz Ángela. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Luz Ángela? Miren este que ya casi se acaba. Lo dejamos un ratico más y ya metemos el nuevo. Color oscuro. Y acá. Los 3 cafés. Y ya creo que ese clarito ya no alcanza para más. Dos y 3. Listo, chicos. Entonces, como se acabó este color claro, vamos a meter nuevamente el color claro. Yo simplemente agarro el nuevo hilo. Miren, agarrando el nuevo hilo se coloca ahí. Nada más. Vean. Que quede ahí. Cerca al otro hilo que se acabó y a los hilos alma se sostiene. El punto sin terminar tal cual como si fuera a hacer cambio de color. Terminamos con ese y sigo tejiendo con ese. Al colocar el hilo ahí, se va guardando como hilo alma. Un poquito, son unas pequeñas puntadas nada más. Y listo, no queda nudo, no queda nada raro. Ahí guardo el que se terminó, unas puntaditas poquitas, ya lo puedo pasar para atrás. Y el que acabé de meter nuevamente, que es este, que las puntas están más cortas, puedo dejarlo un poquito más. Este que se terminó lo puedo quitar porque de todas maneras ya viene desde acá, ya quedó guardado. O lo puedo dejar un poquito más, no hay problema. Pero si quieren que queda muy gruesa la puntada, lo quitan y ya, no pasa nada. Lo pasan para la parte de atrás. Y el que metieron nuevamente, sí lo dejan un poquito más para que se guarde unas pocas puntadas. Realmente con 2, 3, 4, 6 puntadas que se guarde, queda ya seguro y no va a tener problema de que se desbarate, se desarme, se empiecen a salir puntas. No. Y de hecho, cuando yo lo voy a cortar, lo que hago es que lo halo un poquito, le hago un poquito de fuerza para que en el momento que yo lo corte y lo deje, él ya quede en la parte de atrás. Venga, pasamos ya las 2 puntas para atrás, que ya no es necesario. Ahí. Para luego cortarlas. Y listo. Sigo con los 3 colores, porque ya coloqué nuevamente el color que se acabó. Luz Ángela, Blanca Nubia, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Y acá seguimos. Los 2 beige. Y los 2 cafés.
Yo creo, muchachas, que yo a partir de ella puedo dar las vueltas con el beige que tanto quiero. Vamos a mirarla qué tan grande está, si ya la dejamos así o la hacemos más. Loida, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a ver qué tan alta se ve. Mide 23 centímetros. 23. Le daremos ahí una vuelta. No, yo creo que negra. Café oscura. Terminémosla con café oscura a ver cómo queda. Sí, terminémosla con café oscuro. Una vuelta totalmente café oscura. Le sacamos pasadores 23. 3 centímetros más que quede midiendo 26. Para 26 le falta 1, 2, 3, 4, 5. Es que mis vueltas son muy chiquitas. Vea, 2 centímetros y medio. Quedaría midiendo 25 centímetros, chicas. Más o menos 25. No, vamos a darle otra vuelta con el diseño. Es que la veo muy chiquita. Para mi gusto está muy chiquita. Yo sé que la mayoría ya debe tener una mochila gigante. En mi caso no. Está muy pequeñita, muchachos. Aquí seguimos. No, sigo con el diseño porque en mi caso está muy pequeña esa mochila. Esta semana que vino la señora Angélica, ella sí ya tenía, si era la señora Angélica, sí. Ella sí ya tenía el tamaño de la mochila perfecto y tenía menos vueltas que yo. Había terminado estos cafés, pero es que en mi caso está muy pequeñita. Hola señora Ana Eugenia, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? No, en mi caso se ve demasiado pequeña, o sea, es exagerada, eh, exageradamente pequeña. Para el fondo que tiene necesitamos que quede más grande. Lady, buenas noches, bienvenida, saludos. Entonces sí me toca darle por ahí. Si ya le hice 55, 58 vueltas, yo creo que 3 más. 3 más con diseño, 3 más con diseño y ahí sí le saco pasadores. Porque en mi caso es que está muy, muy bajita. Es que 25 centímetros para una mochila es muy poquito, chicos. Normalmente una mochila mide 28, 26. 25 centímetros es muy poquitico. Esta ya sería la vuelta 56, pero es que está muy bajita. La señora Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, chicos, una mochila de 23 centímetros es muy bajita. Sí, necesitamos que quede un poquito más alta. Yanu, hola Yanu, ¿cómo estás? Buenas noches. Niña Yanu, todo en contra suya. Al fin viene el sábado, Yanu. Mañana viernes no. Laura, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Yanu venía como que el sábado, al fin no se sabe con eso de las motos que... Y acá seguimos. Sí, muchachos, porque no está muy bajita todavía. Ah, bueno, niña Yanu, perfecto. Pero con eso de las motos está...
Pues niña, ya no, aquí estuvo terrible. El Transmilenio no sé a qué horas empezó a movilizarse, pero temprano no. Temprano no se movía el Transmilenio ni para arriba ni para abajo. Ah, no, es que así se venga en taxi. Si las motos cierran las vías, no tiene forma, no tiene por dónde moverse en las motos. Es que el problema no es ese. El problema es que así usted se venga en taxi, así como tenían cerrado esta mañana, no dejaban pasar ni carros, ni Transmilenio, ni taxis. O sea, es que no, esta mañana veo a preguntar dónde era, que no dejaban pasar esta mañana. Pero sí, en una parte no dejan pasar nada, nada, absolutamente nada. ¿Qué comes? Sí, ay, que es que me trae chicha de piña. Me voy en taxi y le llevo chicha de piña. Señora Olga, buenas noches, bienvenida. Ana Eugenia, buenas noches, profe. Le envié un enlace a su WhatsApp. ¿De qué señora Ana Eugenia? Cuénteme para saber si lo abro. ¿Qué información me envió ahí? No me baje la moral, necesito recargarme. Ah, no, 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 yo no le bajo la moral. Pero, por ejemplo, Vianet iba a venir ayer, hoy o mañana, una de las dos. Dijo, profe, ya, hoy, ya recordé porque me dijo, profe, ya estaba lista para salir cuando me di cuenta que estaba todo cerrado, que no hay por dónde ir, no sé qué, no sé qué, bueno, ahí me contó un poquito y dijo, no, no voy, no voy, no voy y no voy. Claro, Vianet ya estaba listica para arrancar esta mañana para acá y no pudo venir. Sí, muchachas. Hola Graciela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Yo dándole una vuelta más a esto, no mentiras, me toca por ahí 3. Yo me pongo a decirles que una vuelta y no, porque ayer le hice 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la vuelta 6. Y así todo está pequeña. Entonces sí me toca por ahí otras 3, 4 vueltas para ver si alcanzo el tamaño. Porque no quiere. No quiere, muchachos. Está muy pequeño. Y acá seguimos los 3. Sí, ya no, pues de todas maneras mañana, no mentiras. Mañana es Halloween, el sábado está terrible la movilidad, porque mañana es Halloween. Entonces, por ser mañana Halloween, el sábado va a estar terrible la movilidad. Nosotros el sábado, de hecho, el niño que estudia, mi esposo lo llevaba en la moto, siempre lo lleva en la moto a eso de las 12 y lo recoge a eso de las 3:30, casi 4 de la tarde. Y el sábado nos toca irnos, si hay Transmilenio, porque podíamos irnos en carro, hay posibilidades de irnos en carro, pero así como nos dicen que posiblemente va a estar el tráfico, las calles, las avenidas principales de congestionadas el sábado, dijo mi esposo, la única para que no pierda estudio, porque allá no le dejan pasar un día que no vaya en Transmilenio. Entonces nos estamos programando para ver si nos vamos muy temprano, por ahí a las 10 de la mañana en Transmilenio, por si hay alguna cosa que diga uno, no, es que está muy trancado o algo, sí o sí alcanzar a llegar, a llevar a la escuela al niño pequeño. Entonces el sábado nos toca por ahí a las 10 o 11 arrancar, según como esté Transmilenio. Porque pues uno se alcanza a enterar temprano, desde acá se ve la avenida de las Américas. Entonces estamos programados que como veamos la situación, nos toca llevar el niño en Transmilenio. No hay forma de llevarlo en moto porque pues no están permitiendo parrillero. Y, y en carro no, pues la mayoría de las personas dijeron no se movilicen en carro. Si pueden, en Transmilenio, en cicla, en moto, pues obviamente ya sabemos que no. Solamente una persona, así que pues él va a llevar el niño a la escuela, pues obviamente no puede ir solo. Entonces, no, muchachos, está complication y ya estamos mirando es por el estudio de ese muchacho que él estudia los sábados a ver qué, cómo se pone ahí el asunto.
Ana Orozco, hola, buenas noches, bienvenida. Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Muy hermosa la mochila, sí, está quedando bella. Esta mochila está quedando muy bella, pero mire que está muy chiquita. De la U para David. Ah, perfecto, señora Ana Eugenia. No se preocupe que ahorita que termine la clase vamos a revisar eso porque sí me dejaron pensando lo del Sisben, si es mejor que lo saque solito, lo saque conmigo, lo saque con el papá. Entonces estamos checando todas esas situaciones porque sí necesita David solucionar eso cuanto antes. Pero sí, no, para el sábado estamos pensando cómo vamos a hacer con la escuela de este muchacho. Y que en el centro hay una Catrina como de 5 metros, ya iba a ser yo de 15 de 5 metros, y yo quería ir a verla, ir a tomarme fotos y todo, pero no, eso como que no se va a poder. Entonces esperar ya no, así que usted no es la única que tiene planes, mi hija, donde este fin de semana, quién sabe. Esperemos que mañana esté chévere para que los chicos puedan salir a pedir dulcecitos, porque ahí los chicos son los que están súper ilusionados con salir a pedir dulcecitos a las calles. Luz Ángela, profe, un favor de cuántos pasadores son de esta mochila. Yo creo que 8, yo creo que no hay necesidad de hacerle más, creo yo. O sea, no veo como la necesidad de hacerle más pasadores, no. Yo creo que más bien solamente 8. Ana Eugenia, para esa convocatoria no necesita Sisben. Ay, está genial, señora Ana Eugenia, que no se necesite. Está genial porque eso es lo que yo no quiero. Porque, bueno, sí quiero que lo tenga, obviamente, pero eso es lo que me está perjudicando en este momento, que no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene y no lo tiene. Sí, porque yo sí sé que lo debe tener, yo también debo tener ese bendito Sisben, pero en este momento no lo tiene ni él ni lo tengo yo. Los sobrinos de Matías están felices con las mochilas. Ay, envíe fotos mañana que estén todos con sus bolsas de Scary Movie. Envía fotos, por favor. Ay, tengo que decirle a las chicas que todas las que hicieron la Scary Movie y las calabazas que envíen fotos, que envíen comprobante de que sí sacaron su bolsa de Scary Movie a pedir dulces. Uno de ellos preciso se va a disfrazar. ¡Ay, súper! Buenísimo. Yo ya no tengo niños chiquitos cerca de mí que se vayan a disfrazar, así que pierdo el año. Mis sobrinas pues están en Santa Librada. De allá me enviarán fotos y listo. Porque sí, muchachas, qué dicha los que se disfrazan todavía. Es que ya son, no sé, están todos grandes. Aquí en la casa todos son adultos, adolescentes. Pero sí, todos los que disfracen a los chicos y saquen su bolsita de Scary Movie a pedir dulces o calabacitas, las que hemos tejido, que envíen fotos bellas. Acá. Ya vamos adelantando la vuelta 56. No puedo creerlo, muchachas. Yo jamás pensé que esta mochila fuese a quedar con tantas vueltas de alta. Porque la mayoría de chicas yo creo que con las 55 les quedó más que perfecta. Ana Eugenia, mi sobrino pasó y está estudiando en la Universidad Libre. Lorena, buenas noches, bienvenida. Yanú, son adultos. Sí, son adultocentes. Son adultecentes. Y nosotros viejitocentes. Ya ausentes de juventud. Nosotros sí ya somos ausentes, pero de juventud, muchachas. Ay, señora Ana Eugenia, esa información está muy buena. Esa información, eso, información así fresquita, la que me sirve a mí, porque es que sean cosas recientes, que me dicen una cosa, me dicen la otra, pero no, es que como todo cambia. David quedó ilusionado que en la Universidad Militar que no tiene que pagar inscripción y volvió a mirar y no, le aparece que tiene que pagar inscripción, le aparece que tiene que pagar semestre, todo le apareció ahí. Sí, señora Ana, yo no sé por allá, pero por acá sí ya estamos faltos de adolescencia,
faltos de vitalidad, ya faltos de juventud. Se fue la juventud, se fueron esos años chéveres. Pero no, estamos pasándola bien, relajaditos, menos, menos posibilidades de correr una maratón, pero bien, pero bien, muchachos. No, tengo compañeras que corren maratones. Tengo una compañera que vive, creo que en Santa Librada, y ella corría maratones y ahorita estaba haciendo senderismo y muy bien por la compañera. Ana Eugenia, dígale a David que abra el enlace. Sí, le digo a David, pero es que tengo yo el celular en el de WhatsApp, lo tengo haciendo el en vivo. Entonces me toca ahorita que termine el en vivo decirle a David que cheque toda esa información. Sí, señora Ana Eugenia, ay, qué bueno. Sí, muchachas, porque estaba muy estresada porque que hasta el 4 de noviembre había plazo en la distrital, que una cosa a la otra. Ayer hubo una feria de universidades. Los maestros, algunos de los maestros fueron y los aconsejaron que qué universidad sí, que no, como mucha cosita rara por ahí, que si por cada no sé cuánto del puntaje del CISBEN les bajaban, que por el IFES también le bajaban, no sé qué, pero los maestros le dijeron no, eso no suena tan bien, cerciórese mejor, averigüe, pregunten, porque no, muchachos, esto, los maestros le dijeron que no, que como que más bien con calmita, que buscaran por otros lados. Y mucha universidad, pues, de Medellín, del Atlántico, de Barranquilla, David me dijo de dónde. Bueno, que de muchas partes fuera de Bogotá. Pero como le digo yo a David, no aspira a una universidad fuera de Bogotá. ¿Por qué? Porque acá va a tener techo, comida y obviamente pues transportes y ayuda para los materiales, porque obviamente teniendo techo, comida, pues yo me voy a preocupar es por los materiales y el transporte. En cambio, en otra ciudad tendría que preocuparme por techo, comida, materiales, transportes y ahí para arriba. Entonces le dije yo, no nos vamos a complicar la vida buscando universidades en otra ciudad cuando acá ya tiene techo, comida y pues lo del transporte y lo de los materiales de algún lado tienen que salir. Entonces por eso le dije que no aplicara a universidades fuera de Bogotá. Mientras sea posible, ¿no? Porque si no pasa ninguna de esas, a ninguna de las que se registre, si toca, muchachas, donde sea que le salga, ya le tocará ir a estudiar, porque la verdad es que ahí sí como el cuento, rapidito pasan los años y rapidito también se les va la juventud y están pensando ya como uno que no, pero que a qué horas estudia, pero que a qué horas hace. Entonces no, que siga derechito a ver si se aprovecha. Margarita, buenas noches, bienvenida. Y muchachas, ustedes vieron la cantidad de personas que me cuentan. Profe, mi hijo tiene matrícula cero, no paga nada, está estudiando, no hay que. Tengo varias compañeras de tejido que tienen hijos e hijas que han hecho hasta 2 carreras ya. Ah, no, mi hija se puso, hizo tal carrera, no le convenció mucho, entonces hizo otra y en esa sí le gustó y no sé qué, y ejerce esto, ejerce lo otro, pero tal carrera le sirvió para entender esta y la otra para esto. Entonces, imagínense, mujeres todavía muy jóvenes con hijos con 2 carreras universitarias, buenísimo. Entonces, que no, profe, pero eso es fácil, eso le pegan unas ilusionadas a uno, parece que le estuvieran vendiendo la universidad. No, pero hablándolo seriamente, o sea, hablan, me imagino que desde su conocimiento, que les ha ido bien, que pasaron fácil, que no pagan mensualidad, que no pagan semestre, mensualidad, estoy todavía en la escuela, que no pagan semestres, que esto, lo otro, o sea, cuentan su experiencia y pues uno se ilusiona, uno dice, o sea, estudiar es tan fácil. El que no estudia en este tiempo es porque de verdad no quiere. Entonces uno se llena de motivación y el pensar mío es eso, que estudiar es muy fácil. Pero fue David a mirar universidades y qué cosa tan complicada. Entonces sí como que dice uno, bueno, y entonces ¿dónde fue que le fue tan bien a esa muchacha, a ese muchacho? Mercedes, buenas noches, profe. Una pregunta, ¿usted tiene videos del fajón de la mochila que se está haciendo? De esta mochila, no, video como tal, no, o sea, que lo hayamos tejido, digamos,
como en Facebook o en algún lado, no, no señora Mercedes, ese fajón no se ha tejido en ningún lado. Yo sí he hecho varios por encargo, pero como tal no se tejió ni en un taller, ni en vivos, ni en Facebook, no señora. Sí, muchachas, eso les cuento y entonces uno como que dice, sí, puede ser muy sencillo, pero bueno, de todas maneras por algún lado toca empezar y David ya empezó buscando, mirando, averiguando con las chicas en la página y me dieron mucha información, entonces ya, ese era realmente como la dificultad, falta de información. Ya teniendo información, ya hay un poco de poder. El que tiene la información tiene el poder, el que tiene el conocimiento, pues es el que sabe para dónde va. Así que nos toca llenarnos de conocimiento, averiguar, preguntar, seguir informándonos, a ver qué es lo que hay que hacer, pero sí. Ese muchacho que estudia, estudia muchachas. ¿Quién se lo va a impedir? Nada. Todo es que él quiera estudiar y si quiere, se le preguntó, se le volvió a decir, hijo, ¿quiere estudiar? ¿Qué quiere hacer? Estudiar. Es lo único que le dice, no, estudiar. Es lo único que él quiere, estudiar. Y quiere mecatrónica, pero eso de mecatrónica le ha causado dolor de cabeza, así que toda la información me sirve, señora Ana Eugenia, para que ese muchacho logre entrar a su mecatrónica que tanto desea. Y acá 2. 1, 2, 3, 4. Miren, chicos. 1, no. 1, 2, 3, 4. O sea que la otra vuelta que sigue se repite café porque ya tengo 4 vueltas con beige. En la que sigue ya repito café, que es donde la voy a terminar totalmente oscura. Yo creo que sí. Con esta me quedo nada más. Sí, chicos, que eso les cuento con toda esta historia de que David va a entrar a estudiar. Sí, yo creo que la otra vuelta le doy la vuelta a café, conservando el diseño. Y la segunda vuelta a café, ya también conservando el diseño. Y ya ahí para arriba me voy totalmente café, café. Unas 2 vueltas, hacemos los pasadores y ahí sí ya queda perfecto. Sí, a mí me faltan todavía 2 vueltas más. Esta que estoy tejiendo y 2 vueltas más. Ya con eso sí, ya el alto que quede. Si no subió, no alcanza a subir mucho la mochila, ya ni modo, muchachas, ya no podemos hacerle más. Ya es demasiado. En el caso de las chicas que están tejiendo conmigo, ellas ya no tienen que tejer más. No porque la mayoría ya tiene el tamaño de la mochila que desea. Yo estoy tejiendo más vueltas porque está muy pequeña. O sea, 25 centímetros es muy pequeña. Vean, les muestro. La vamos a comparar con una mochila que no es tan grande, es mediana. Miren, chicos, esta mochila es mediana. Esta mochila no es grande. Miren, miren por qué yo digo que la mía está muy pequeña. Esta mochila no es grande, es mediana. Y mire la gran diferencia. 4 dedos. ¿Sí ven? Y de ancha, esta mochila perfectamente cabe acá, vea. Miren. Perfectamente cabe ahí, vea. Sin ningún esfuerzo, sin tensionarla, sin ningún esfuerzo, vea. Cabe ahí. Entonces, imagínense, vea, y me caben dedos. Mire. Vea. Corriéndola para allá, corriéndola para ahí. Miren todo lo que le sobra. Mire, o sea, esta es mucho más ancha que esta. Y mire lo alto. ¿Sí ven la gran diferencia? Mire. ¿Sí ven? Vea cómo entra fácil, vea. No es de que yo le esté haciendo una fuerza, ni mucho menos. Entonces, ¿sí ven por qué en mi caso está muy pequeña? Muy pequeña. Miren, y esto es una mochila mediana. Esto es una mochila mediana. Esto no es una mochila grande. Es una mochila mediana. Y mire la gran diferencia. O sea, a mí me faltan 4 dedos. Me faltarían todavía 2 dedos más para empezar a sacar pasadores. Y después de los pasadores,
1, 2, 3 vueltas y un pequeño borde que tiene. ¿Sí ven que falta demasiado? Falta demasiado porque mucha gente está escribiendo, profe, pero es que la mía está muy alta. La mía no, muchachas, miren. Esta mochila mía mide 23 centímetros. Ahí donde está. 23. Y esta color negro mide 30 centímetros. Esta mide 30. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué no pensar en que la mía debe quedar midiendo siquiera 28? Que quede al menos hasta los pasadores. Por eso es el problema que está muy bajita. Entonces, la gente siempre me dice a mí, ¿qué tan grande debe ser la mochila? El tamaño que usted quiera. Para mí este tamaño está bajito. Yo ya terminé el patrón. Esta mochila de acá a acá tiene 56 vueltas de alto en este momento. Y está pequeña. Yo he hecho mochilas de 56 vueltas de alto mucho más grande, pero esta no. Esta tiene 56 vueltas de alto y no alcanza sino a tener 23 centímetros. Entonces, ¿qué tan grande se hace una mochila? El grande que quiera. Esta que es mediana tiene 30 centímetros, esta negra. Tiene 30 centímetros. Ahí tienen ustedes una referencia. El fondo de esa mochila no creo que sea muy ancho. No, el fondo de esta mochila es de 19. Es de 19 centímetros el fondo de esta mochila. 19 centímetros de diámetro del fondo de la mochila. 19 centímetros y tiene 30 de alto. 30, muchachos, es que es exageradamente alta. Entonces, ¿por qué creer que mi mochila no está bajita? Porque, ¿por qué creer que está bajita? Porque está bajita. Tan sencillo como eso. Entonces, ahí tienen las respuestas para los que me dicen, profe, ¿qué tan alta? El alto que usted quiera. En mi caso, este no es el alto que quiero. La otra cosa, al doblarlas se ven más bajitas todavía. Miren esta, al doblarla, no se ve para nada corta, miren. Nada, nada, nada cortica. Mire, tiene 29, 30 centímetros. 30 centímetros tiene. Tiene 30 centímetros. Mire, 30 centímetros tiene, ¿sí ven? Entonces, muchachas, por eso las mochilas, primero, tiene que ser al gusto de uno. Y segundo, uno va mirando qué tan alta, qué tan bajita está. En mi caso está muy bajita. No creo que la haga de 30 centímetros de alta, pero sí quiero unos 26, 28. ¿Qué me dicen mis niñas? Hola, Patricia, bienvenida. A ver, ¿qué me están diciendo? Nelly dice, profe, buenas noches, la mía mide 29 centímetros y la terminé en donde siguen las dos líneas. Sí, Nelly, es que viera que ha pasado mucho. De hecho, vino la señora Angélica y ella también la terminó acá. Ella sí la... Ah, no, en las dos líneas, entonces más arriba, donde yo pensaba terminarla. La señora Angélica sí la dejó acá y la de ella estaba también casi como 3, 4 dedos más que la mía. Entonces sí, depende de muchas cosas, pero es que mi punto mide 3 milímetros de alto. Ese es mi problema también. Este puntico está midiendo 3 milímetros de alto, lo medimos con la señora Angélica y mi punto de alto mide 3 milímetros. La mía también está muy pequeña, ya no póngala al lado, ya la mostré. Patricia, buenas noches. Noemí, buenas noches. Lorena, yo personalmente las dejo 3 a 4 centímetros más de la medida del fondo y si es diseño de alta, pero nunca del mismo tamaño del fondo. Ah, no, del mismo tamaño del fondo no, queda cuadrada, no queda nada bonita. No, 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 no. Siempre toca 4 o 6 centímetros más, pero en este caso ya se dieron cuenta que el fondo mide 16, 19 y la mochila mide 30 centímetros de alta, esa negra. Nelly, le sale, sí, le sale la otra figura. A ese paso que vamos, Nelly, le sale esta mitad del rombo. A este paso que yo voy, le sale esa mitad del rombo perfectamente. Leticia, buenas noches, Nelly. Su hilo es muy fino. Sí, Nelly, mi hilo primero es muy delgadito.
Hola, señora Leticia, bienvenida. ¿Cómo la ve? Ay, señora Leticia, hermosa esa mochila Monarca. Está espectacular. Es la única que la lleva tan avanzada porque ni yo la llevo tan avanzada. Eh, ¿Qué estamos hablando? Sí, mi hilo primero es muy delgado. Y segundo, como yo no le meto hilos, alma, ni cordón, nada de eso, solamente los hilos que lleva naturalmente, por eso queda tan pequeño. Y mi puntada de por sí es demasiado pequeñita. O sea, yo de por sí tejo demasiado pequeñito el punto. Nunca he podido hacerlo más grande. Yanú, con razón me queda más grande el punto, 6 milímetros. No, ya no. La mía queda de 3 milímetros. Lo medimos con la señora Angélica y mi punto es de 3 milímetros. No, mi punto es pequeñísimo. Claro, el de ella no es más de medio centímetro. No, 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 no. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho tejer el punto pequeñito para que me salgan los paisajes grandes. Si no, no me salen. Entonces, por eso es que yo tejo tan pulidito para que los paisajes grandes sí se vean. Gracias, señora Nelly, gracias. Entonces es por eso, pero sí, claro, esta negra es de 30 centímetros de alta, que en mi caso es exageradamente alta. Una mochila no tiene que ser tan alta y menos tan delgadita, pero mire, son medidas de medidas a medidas. Miren, sí, a ese paso sí alcanzamos perfecto a sacar el medio motivo más. Vea, porque aquí ya terminé la vuelta y sigue estando bajita. Señora Ana Genia, le está quedando, hermosa sí está quedando, pero qué cosa para estar quedando tan pequeñita, tan bajita, porque ella de ancho está perfecta, ancho está maravillosamente bien, pero es de alta que el punto está muy bajito. Entonces sí me toca darle por lo menos, sí, yo creo que sí alcanza a sacar medio diseño más, muchachas, al paso que vamos. Porque está muy, muy bajita. Ahí se pudieron dar cuenta. Señora Leticia, yo sí, con la 1.75. Esta es la 1.75. Con esa es que yo hago ese punto tan pulido. Pero tuve una alumna que vino de Pitalito Huila y ella ensayó con la 1.75 y le quedaba el punto gigante. Luego con la 1.50 y le quedaba el punto gigante. La única aguja que le sirvió fue la 1.25. Miren, chicas, de todas estas agujas, la única que le sirvió a ella, esta es la 1.75 con la que yo tejo. Esta es la 1.50 y a ella la única que le sirvió fue esta, la 1.25. En mi caso yo tejí con la 1.25 y el punto me quedaba prácticamente igual que con la 1.75, pero en ella sí se vio mucho la diferencia. Esta es muy pequeñita y en ella la diferencia fue perfecta. Vea, esta es la más grande, que es la 1.75, que es exactamente la misma mía, el mismo gancho, la misma aguja, todo igual. Esta es un pilín más pequeña, un piquitico, pero es una cosita muy, digamos que sí se nota, pero no es así que uno diga, no, es exageradamente pequeña. Esta sí es exageradamente pequeña. Esta sí, el ganchito es muy chiquitico. Muy chiquitico el ganchito. El ganchito, la verdad, es muy pequeño. Sí se puede tejer. Yo puedo tejer con ella perfectamente y mi punto va a quedar, vea, 1.25. Y mi punto va a quedar exactamente igual porque ya tengo esa tensión. Mire. Y el punto no se me va a recoger. ¡Ay, la siento rarísima! Porque está nueva y porque este manguito tiene como terciopelo. En cambio, la mía está lisita ya. Mire. Porque yo la hago es con el cuello. Entonces yo por ese lado no tengo problema. Ay, se siente rarísima esa aguja. Muy rara. Debe ser por el terciopelo. Como la mía la raspé, miren.
A mí me queda el punto exactamente igual. Yo la verdad no lo tensiono tanto para que no me quede tan pequeñito el punto. Y él a 1.25, pero las chicas, las que vinieron de Pitalito Huila, sí les funcionó porque ya tenían un punto muy grande. Esta 1.25. Venga, les coloco la cabecita porque esta sí es muy delgada y se me puede descabezar. Pues no se me ha descabezado ninguna, pero si vienen con tapa desde la fábrica, por algo es. Porque desde la fábrica trae la 1.50 y la 1.25 tapa. Esta 1.75, si no, a esta sí de la fábrica no le ponen tapa ni nada. Entonces, muchachas, yo la verdad, cuando llegan chicas acá a tomar clases presenciales, yo les presto las tres. Ensaye con la que quiera, y ya con eso ustedes deciden con cuál se sienten mejor. Yo no tengo problema en que ensayen con la que quieran. Le está quedando hermosa. Ana, bienvenida. Leticia, sí señora, ese punto pulidito. Yanú, yo te dejo con esa profe, con la 1.25 y el punto me queda grande. Cuando venga Yanú, me la trae para mirar por qué le queda el punto grande. Si es que es 1.25, pero el cuerpo de la mochila de la aguja es grueso. Entonces tienes que traer la aguja para poder compararla con la que yo tengo y ahí sí nos damos cuenta cuál es el error ahí. Silvia, buenas noches, bienvenida. Profe, la mía mide 23 centímetros. Todavía le puede hacer hasta los 25, señora Olga, porque esta mide 20. Esta creo que 25 dijimos, sí. Creo que esta se dijo que 25 medía. Y por eso la queremos más alta porque se nos hace que 25 es muy poquito. Entonces, ¿en qué estamos? Ah, bueno, entonces, Yanu, tienes que traer la aguja porque acá la única forma que nos enteramos que aguja le servía a Daisy fue ella tejiendo acá. Entonces, cuando ella llegó, empezó a tejer con una, no, muy grande el punto. Luego se cambió a la otra, muy grande. Y por último, la 1.25 y le quedó perfecto, perfecto el punto. Pero perfecto es perfecto, o sea, fue muy loco porque los monederitos le quedaron igual de pequeñitos a los míos, o sea, lo mismo de pequeñitos, que ustedes saben que mis monederos son muy chiquis, 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 que me gusta mucho que sean monederos muy pequeñitos, por lo que vuelvo y les digo, puedo hacer figuras grandes, o sea, yo puedo hacer en un monederito muy pequeño un diseñito, pues, que normalmente las personas que tejen punto muy largo no lo pueden hacer. Pero ahí sí ya no, te tocas que lo traigas y checarlo acá. Revisarlo, no hay de otra para poder que te quede las dudas bien aclaraditas. Chicos, pues yo creo que les voy a dejar hasta ahí la clase. Porque ya sabiendo que sí tengo que seguirles subiendo, acá tengo que repetir estas 2 vueltas cafés y así todo yo creo que le haré un poco más. Entonces, muchachos, yo creo que dejamos hasta ahí la clase. Nos vemos mañana. Yo de todas maneras adelanto. Ya mañana sí lo tengo hasta donde van los pasadores. Ya mañana no hay protesta, no hay excusa, no hay nada que nos impida sacar pasadores mañana. ¿Por qué? Para que ya tengamos disponibilidad de tiempo para el lunes hacer solamente pompones y cordones. Mire, y pegar fajón. Vea ya la diferencia, sigue estando ahí, pero ya no son de 4, 2 deditos más, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 vueltas más toca hacerle. 8 vueltas más, estas dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No alcanzamos a empezar el rombito. Antes de empezar el rombito, ahí ya quedaría terminada para hacerle este pedacito. Sí, no alcanzamos a hacerle el rombo porque si le hacemos el rombo ya queda igual de alta y no, ya queda muy exagerada. Entonces nada, muchachas, no vamos a hacerle tampoco tanto. Que descansen, feliz noche, pero sí, muy grande la diferencia del tamaño de las mochilas, muy exageradamente grande la diferencia,
Por eso sí deben de tener claro, muchachas, que la medida de la mochila no va a salir nunca igual. La medida de mi mochila con la medida de las mochilas de ustedes. Miren, ahí se nota la gran diferencia. Que descansen mis niñas, se portan juiciosas, nos vemos mañana, Dios les bendiga, gracias por la compañía y sigan tejiendo que vamos por muy buen camino. Está quedando hermosa ya.